¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a El Dato Semanal. En esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante basado en la encuesta demográfica retrospectiva EDER 2025. Vamos a hablar de la juventud y de uno de los retos más importantes que enfrentan hoy. Nos acompaña como siempre Álvaro Quiñones. Álvaro, muy buenas noches. Hola Luis, qué gusto estar nuevamente aquí en El Dato Semanal, como siempre, un tema interesante que creo que vale mucho la pena darle seguimiento. Y pues bueno, arrancamos este episodio. Como comentaba al inicio, esto que vamos a platicar el día de hoy es uno de los retos más importantes que enfrentan los jóvenes el día de hoy y se basa en la encuesta demográfica retrospectiva EDER 2025. Álvaro, platícanos un poco de esta encuesta. Sí, esta encuesta da seguimiento a algunos aspectos importantes en la vida de las personas y les va a preguntando en qué momento hacen estas actividades. Por ejemplo, la salida de la escuela, cuando dejan de estudiar, el primer empleo, la salida de la casa, independizarse, primer rol como sostén económico, la primera unión, el primer hijo, en fin, temas, digamos, vitales o importantes en la vida de una persona, y se le da seguimiento a estos temas, independientemente de la edad de la persona encuestada, se les va abundando sobre estos temas. Entonces, tenemos aquí un resumen de lo que pasa en Yucatán o de lo que ha pasado en Yucatán entre las generaciones, pero significativamente creo que vale la pena fijarnos en lo que ha pasado con los actuales jóvenes, ¿no? Aquellos que tienen entre 19 y 28 años. Correcto. Se dice precisamente que esos jóvenes son, como de pronto alguien dice, la generación de cristal, que son menos resilientes. Pero ¿estamos viendo jóvenes menos resilientes o adultos que no quieren aceptar que el contexto cambió? Bueno, es muy importante, está muy interesante esta pregunta que me haces o que haces. Los datos están reflejando algo muy interesante. Los jóvenes están postergando decisiones, de este tipo de decisiones. Claro, está influenciado porque actualmente el número de años en la escuela es mayor que en generaciones pasadas. La escolaridad ha estado aumentando, la oferta educativa aumentó y la posibilidad de que una persona se quede más tiempo en la escuela es mayor ahora. Y eso obviamente empuja las decisiones en el tiempo. Es decir, mientras más tiempo esté en la escuela, más voy a tardar en independizarme, más voy a tardar en tener mi primer empleo, en fin, una serie de decisiones, ¿no? Entonces, si lo vemos así, pareciese a primera instancia que los jóvenes en efecto son de cristal, le están teniendo miedo al compromiso de la adultez, de iniciar una vida adulta que implica todas estas decisiones que estamos hablando. Sin embargo, hay que verlo mucho más a profundidad y ver lo que realmente está pasando. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los de la generación de 19 a 28 años, los que tienen hoy 19 a 28 años, el 51% deja la escuela o ha dejado la escuela antes de los 18 años. Mientras que la generación, por ejemplo, de 49 a 58 años, más o menos nuestra generación, era el 61%, o sea, 10 puntos porcentuales menos, es decir, están quedándose más tiempo, digamos, en la escuela los hoy jóvenes, ¿no? Y así podemos ver de otros temas como el primer rol del sostén económico. ¿En qué momento empiezas a hacer sostén económico de alguna familia o de algún momento? Entonces, los jóvenes actuales es el 9%, 9.1% lo empiezan a hacer antes de los 18 años, cuando nuestra generación era el 19.4%, es decir, 10 puntos porcentuales hoy es menor que los de nuestra generación, por ejemplo, por decir algo. ¿Y qué es más fácil, culpar a los jóvenes o reconocer que el sistema dejó de funcionar? Y yo creo que es importante ver ambas cosas. Me parece que hay que culpar más al sistema. De todos estos aspectos que estamos hablando, hay uno que me llama poderosamente la atención: el primer empleo. O sea, todos los temas, salir de la escuela, primer rol de sostén económico, primera salida del hogar cuando te vas del hogar, primera unión, primer hijo,
incluso el uso del anticonceptivo, un porcentaje mucho mayor hoy hace uso del anticonceptivo, cuando nuestra generación era el 3% lo hacía antes de los 18 años, hoy es el 12%. Entonces es significativa esta diferencia. De todos estos aspectos, el único aspecto que no disminuye, digamos, es el del primer empleo. Es decir, esa cifra permanece constante en todas las generaciones. Los de 49 a 58 años, antes de los 18 años, el 66% tenía su primer empleo. Los de 39 a 48, el 64, es una cifra similar. Los de 29 a 38, 64, se mantiene sobre los 60. Y los de 19 a 28, 61. Ligeramente bajo, pero no alcanza a bajar significativamente. ¿Qué nos está diciendo eso? Que los jóvenes, esta generación, también tienen que enfrentarse al problema de tener que emplearse, de tener que trabajar a pesar de estar en la escuela, a pesar de no salir del hogar, a pesar de no ser el sostén de un hogar, de no tener hijos, de casarse mucho más o de unirse mucho más más tarde, pero la realidad de incorporarse al mercado laboral, que los está empujando, que su realidad económica los obliga, yo creo que había que ver y repasar, y regresando a tu pregunta inicial, hay que culpar al sistema que no está teniendo la capacidad de respuesta a esta nueva realidad social. Sí, no está en la encuesta que estamos trabajando hoy, pero uno de los datos recientes marca que aunque el salario mínimo ha aumentado, el salario de los profesionistas se ha mantenido igual o ha decrecido inclusive. Entonces, este primer empleo puede ser a la misma edad, pero en condiciones mucho más injustas, por decirlo, o menos favorables sería la mejor expresión, que la que tuvimos nosotros o nuestros padres, ¿no? Totalmente, muy castigado. Es muy sabido que los jóvenes, los aprendices incluso donan su tiempo prácticamente en las empresas, muchas veces con el fin de tener experiencia para que luego se puedan insertar de mejor manera en el mercado laboral. Pero también te está hablando de que a pesar de que se están sosteniendo en la escuela, pues el entorno familiar no tiene la capacidad de aguantar esta parte, ¿no? Y aquí viene otro tema que vale la pena también mencionar, que es la desigualdad. O sea, evidentemente los segmentos altos o más altos con mayor capacidad económica, pues tienen mayor capacidad de resistir, y que los jóvenes de ese segmento están recibiendo o pueden aguantar más tiempo para poder hacer eso, mientras que los jóvenes de niveles socioeconómicos bajos evidentemente tienen que trabajar y estudiar. O sea, están teniendo una doble carga por no tenerla. Y eso está hablando de pisos disparejos. Claro. Es otro problema que podemos observar a partir de esta encuesta. De nuevo, entonces el problema no es, bueno, sí es el salario, pero en realidad el problema de fondo es el modelo económico completo. Y yo creo que sí. O sea, es el modelo económico está condicionando la entrada o no al mercado laboral. Está condicionando los ingresos que a pesar de los decretos gubernamentales, pues la realidad no responde así, no responde aunque sí hay que decir que un porcentaje de la población que recibía o se tasaba su sueldo por salarios mínimos, sí han visto una ligera mejoría por el decreto, ¿no? Pero es un porcentaje muy bajo. O sea, el salario no se tasa normalmente por salario mínimo, ¿no? Si no se tasa por el mercado. Entonces, en ese sentido, el impacto de hacer las cosas o hacer las cosas por decreto tampoco ha venido a ser lo suficientemente grande, ¿no? Entonces, por allá va. Estamos también en una etapa en la que hablamos de la gig economy, donde la gente puede ser repartidor, puede tener un dark kitchen, que son esas cocinas donde solamente se cocina para que precisamente un repartidor vaya y lo lleve a un consumidor final. Estamos también en la etapa de los bazares, de ciertas formas de festivales, de las ventas de productos hechos en casa. En fin, ¿no?
hay otras formas de ingreso que a lo mejor no las hubiéramos considerado algunos años atrás. ¿Estamos ante un cambio cultural o ante un fallo económico estructural? Yo iría más al fallo económico estructural. Sí hay un cambio en la cultura. Evidentemente, hoy tú platicas con un joven y cree él que no es momento de tener hijos. De hecho, el fenómeno de no tener hijos es muy alto. La prevalencia de jóvenes que hoy no desean ni quieren ni en el futuro tener hijos, no está en su mecanismo, en su mente, ¿no? Eso tú platicas con cualquier joven universitario y te habla de eso, prefiere viajar, tener perros, tener animales, mascotas, digamos que el modelo que antes era, digamos, un modelo estructurado, un modelo completo, era tú estudiabas, terminabas de estudiar, tenías tu trabajo, te salías de la casa, te empezabas a sostener tú mismo y la idea era que te casabas, tenías hijos y formabas tu familia y era como que un paquete completo ya estructurado. Hoy ese modelo ya cambió. O sea, uno puede trabajar y seguir viviendo en casa, o sea, estar en la casa de los padres, seguir trabajando, o incluso independizarse, pero no casarse, ¿no? No tener una pareja, o casarse, o juntarse, o unirse, y no tener hijos, ¿no? Entonces, como que el modelo ya no es un paquete, sino que ya son decisiones mucho más individualizadas, ¿no? Y creo que es cultural, sí, pero creo que lo está condicionando más la situación económica, porque no es lo mismo hoy aventurarse a emprender una familia, por decirlo así, por la presión económica que eso implica hoy, o sea, el costo de la vivienda es mucho mayor. Incluso hay memes, ¿no? De los jóvenes que dicen que se burlan de sus papás, ¿no? Cuando le dicen, yo a tu edad ya había hecho esto, yo a tu edad, o tu mamá a esta edad ya estaba haciendo esto. Y sin embargo, te responden, sí, pero no había terrenos de 20,000, ¿no? Pero había terrenos de 20,000. Entonces, eso refleja, digamos, esta nueva realidad, esta estructura económica que está condicionando y creo que está presionando a estas nuevas generaciones a no aventurarse esos cambios. Claro, no podemos hablar de individualismo, podríamos hablar, por ejemplo, de la gentrificación. Recientemente tuve un dato muy curioso. En la zona de Francisco Montejo, por ejemplo, hace 22 años, una cosa así, algunas de las propiedades que salieron a venta tendrían un precio que oscilaba alrededor de los 400,000 pesos. Hoy esas viviendas están en 2.4 millones de pesos. Entonces, claramente hemos vivido un periodo sí inflacionario, porque claramente es un alza de precios, pero vaya que de unos 8 años para acá, los precios de la vivienda, y sea a la compra o a la renta, se han incrementado durísimo. Sí, precisamente es parte del modelo, y que en Yucatán y específicamente en Mérida lo estamos viviendo. Hoy prácticamente o tratar de comprar una vivienda en estos fraccionamientos, que eran fraccionamientos de interés social, o sea, cuando se crearon fueron así, eran una típica casa de terreno de 8x20, 2 recámaras, una pequeña sala y luego tú construías un pequeño porche, ¿no? Era un fraccionamiento de interés social. Hoy los créditos del Infonavit para comprar una casa de interés social no llegan al precio que hoy están esas casas, ¿no? Entonces es un fenómeno que ya excluyó a los jóvenes. Los jóvenes necesariamente necesitan hoy del apoyo familiar, del núcleo familiar, que los ayudan con el enganche, con la renta, o siguen viviendo en la propia vivienda de la familia, aunque seas una persona ya con un empleo formal, ya egresado de una universidad, pero el mercado no está permitiendo esta independencia. Claro, porque además la gente que viene a habitar esos departamentos, esas casas que están en esos precios, generalmente viene con un trabajo, sea local o remoto, que también pone una presión en el mercado laboral, que además genera una disminución de salarios o una escasez de posiciones laborales. Así que el problema se acentúa y como decimos, se compone, ¿no? Se hace compuesto. Sí, como todo en economía hay la parte
positiva y la parte negativa. Por ese lado sí hay una presión muy fuerte. Claro, eso ha hecho también que haya un mercado más interesante en Mérida, ¿no? O sea, 2 millones de personas están circulando, están consumiendo, pero también tienes los otros fenómenos que se expresan, como tú dices. Y porque en el dato semanal tenemos de pronto nuestras escapadas, le voy a platicar qué es lo que pienso yo personalmente. Creo que los últimos datos de la construcción que hablan de que la construcción en Mérida y en Yucatán está a la baja, y el número de construcciones que tenemos y espacios disponibles, a mí me habla de que en un futuro no muy lejano vamos a ver un ajuste de mercado en esos precios. Así que espero no tener voz de profeta, o espero sí, porque depende de qué lado de la moneda estés, te ayuda o te perjudica, pero creo que los vientos están cambiando. Sí, porque no puede sostenerse pues, simple y sencillamente para ese segmento no va a haber demanda. O sea, y de lo que hablamos la semana pasada, también hay factores como el agua potable que no está llegando. En fin, creo que la infraestructura no está para lo que se engolosinó alguna gente, digámoslo de manera coloquial. Y otra cosa, en este paréntesis, no hay que olvidar o no hay que dejar de lado que prácticamente, digamos, la ciudad como tal, ya como municipio, ya creció lo suficiente, y los municipios colindantes, conurbados, estamos hablando de Concal, de Canacim, de UMAM, a ellos les vamos a empezar a aventar estos problemas, y la infraestructura y las capacidades administrativas y técnicas de los ayuntamientos y de estos municipios todavía no están a la altura de una ciudad como Mérida, ¿no? Que Mérida ya empezó a ser rebasada, lo vimos la semana pasada, ¿no? O ya empezó a tener sus problemas como tal. Imagínate los que van a tener municipios como Canacino, UMAM o Concal, que sus capacidades no están desarrolladas todavía. Es correcto. Pero bueno, retomando un poco el tema, platicábamos mucho de la familia, los jóvenes no salen del núcleo familiar, se quedan con la familia. Entonces, ¿la familia se está fortaleciendo como red de apoyo o estamos normalizando una dependencia prolongada? Yo creo que es más lo segundo. La familia nunca va a dejar de apoyarte siempre, pero un papá lo que quiere es que sus hijos crezcan, se desarrollen y por sí mismos salgan adelante y no estén dependiendo permanentemente de la propia familia. Siempre va a haber una red de protección familiar por los vínculos afectivos que tienes con tus hijos, eso es innegable, y en la medida que tus capacidades tengas más, pues lo vas, pero sin embargo yo creo que el fenómeno es que es lo segundo que manifiesta, pesa más esta parte económica, que en donde no se puede, porque es lo que hay, porque no da y el sistema no nos lo está dando. Obviamente hay sus diferencias, como te decía entre hace un rato. Hay las diferencias por niveles socioeconómicos. Por supuesto, quien tiene más capacidades, pues la red es mejor, y también las posibilidades, las oportunidades son mayores, no hay una desigualdad en ese sentido. Pero la gran mayoría se ubica en la estrechez, en el poco margen que tiene esta sociedad para poder tener capacidades más amplias. Y lo que esto nos dice también es un alto riesgo hacia el futuro, porque por ejemplo, si lo consideramos en el tema, por ejemplo, de las pensiones, y decíamos de la ley 97 y los que van antes y tal, ¿no? O sea, el sueño, la promesa que se tuvo en los años más bollantes de México, cuando se construyó esta promesa social, que a mis padres, por ejemplo, les alcanzó y tuvieron muy buenas pensiones y jubilaciones, y este era todo el asunto. Mi generación ya no la tiene, y hay un cierto nivel de precariedad hacia el futuro. Y yo siento que la siguiente generación lo va a tener más, y la siguiente generación lo va a tener más. Y si además no hay o sea, si los jóvenes no se están reproduciendo, no generamos gente que esté aportando precisamente al fondo que generan esas pensiones. Entonces va a ser mucho más difícil mantener esas pensiones. Eso va a generar más presión sobre el sistema. Mientras sigamos valorando más la avaricia, de generar
riqueza para algunos cuantos, pero no distribuirla adecuadamente y no generar programas verdaderos de protección y de desarrollo de los adultos mayores, porque eventualmente todos seremos adultos mayores, pues nos genera un reto muy importante, porque en el futuro nos las podemos ver negras como país en su conjunto. Sí, es muy importante lo que dices, y esto se puede resumir en la falta de certeza, de certidumbre, ¿no? O sea, las nuevas generaciones en efecto son más libres. Por ejemplo, en el uso de los anticonceptivos, en la estadística de esta encuesta nos dice el 12% usó por primera vez un anticonceptivo antes de los 18 años. La generación de 59 a 65 años de hoy solo lo hizo un 1%. O sea, la cifra es diferencial. ¿Qué te habla? De que hay una decisión consciente, deliberada, de evitar la reproducción. Hay una mayor conciencia de eso y hay más métodos, en fin, mayor libertad para hablar de eso, de la cuestión del sexo y todo ese rollo que antes nosotros era diferente. Es cierto, y eso te habla de una mayor libertad. Y lo mismo postergar, salir de estar más tiempo en la escuela, todo lo que ya hablamos, ¿no? Esa postergación te habla también de libertades, de decisiones conscientes, de ser como quieres ser. El problema es que detrás de eso, que también las nuevas generaciones tienen un peso muy grande en cuanto a la certidumbre. O sea, el Estado no puede sostener estas capacidades, los sistemas de pensiones no dan para más. Quizá ni tengan sistema de pensión esos jóvenes que se incorporen. La posibilidad de adquirir bienes duraderos como una casa, un auto, es cada vez menor. En fin, por un lado tenemos ese avance en términos de libertades y de decidir lo que quieres con tu vida, pero por el otro lado está la incertidumbre de no sabes de lo que va a pasar en el futuro, y cuando tú tengas tal edad no sabes si vas a tener las condiciones de certidumbre para estar bien cuando seas grande, ¿no? Cuando seas viejo, ¿no? Pues bien, en resumen, no siempre querer es poder. Creo que es una generación que se está enfrentando a retos muy particulares. Juzgarlos con nuestro propio lente puede ser injusto. Así que vamos a darles chance, porque no la tienen fácil. Les recordamos que toda esta plática está basada en un reporte que Álvaro emite cada semana, el cual pueden descargar checando los comentarios de este video. Ahí está toda la información para que lo descarguen y lo tengan a mano. Muchísimas gracias por seguirnos en este podcast de esta semana de El Dato Semanal con Álvaro Quiñones y su servidor Luis Andrade. Bonita noche.